Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos al programa número 12 de Nosotros Ciudadanos. Profesor Carlos Luna, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Franco, muy buenas noches a toda nuestra audiencia, un gusto de estar nuevamente, edición número 12. 12 ya. 12 ya. Bueno, bien. Con temas muy interesantes, Sí. Vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Vamos a tratar de abordar con Victoria Estrada los efectos, las consecuencias que va a tener, porque las va a tener sin dudas, las elecciones y lo que va a venir a partir de la asunción de Bolsonaro para la economía argentina, para la política regional, para el modelo de integración democrático que se fortaleció mucho allá en los 80 y que aparentemente está en riesgo. Lo vamos a consultar con Victoria, vamos a hablar con un tema porque, como decía la canción refiriéndose a Rosario, Brasil está muy cerca, claro. Tiene mucha incidencia, es nuestro principal socio comercial y es un tema que me parece que le tendríamos que prestar mucha atención, incluso los riojanos, que la que le estamos dando. Así que va a ser uno de los temas francos de esta noche en el bloque que va a venir después. Así es, vamos a estar también con la presencia del diputado provincial Ricardo Quintela, así que bueno, va a estar hablando de diferentes temas, ¿no? Por estas horas también rige una modificación, ¿no?, al decreto 840, así que vamos a estar hablando acerca de eso, como también, bueno, de lo que pasa en el ámbito electoral, ¿no? Por supuesto, claro. le vamos a preguntar su opinión sobre los temas nacionales, sobre la política local, si va a ser o no candidato, qué condiciones deben darse, cómo está viendo la economía y la política del país y la provincia en el tiempo que podamos dentro de la razonabilidad del programa, por cierto. Y vamos a hablar también de un tema muy importante que es el presupuesto nacional y su incidencia en los números de la provincia. Bien. El presupuesto ha sido sancionado. Desde el punto de vista del análisis económico es un muy mal presupuesto. Según los propios medios afines al gobierno nacional, estamos en presencia del peor presupuesto de la era Macri. En lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, con la búsqueda del equilibrio, pero sobre todo porque es, desde un punto de vista de la disminución del déficit, plantea un ajuste muy severo. Y sobre todo sobre áreas tan sensibles como deporte, educación, salud, ¿no? O sea, así que bueno. Por un lado. Y por otro lado, el voto de los legisladores riojanos, ¿no? Un voto que tiene una mirada que tiene que ver con los números, los vamos a comentar acá, pero que tiene otra que también vamos a abordar, que es con lo que tiene que ver en marco de la representación. Es decir, acá ha habido ciudadanos que han votado un modelo, que han votado en contra y que han votado a favor. Y es bastante sugestivo y a mí me parece bastante preocupante que en un tema tan central como el presupuesto nacional, donde además, como nunca en los últimos 15, 20 años, este presupuesto nacional está vinculado a los compromisos internacionales o más claramente a los dictados del fondo, que los 5 diputados provinciales de La Rioja voten en el mismo sentido. Bueno, va a ser un tema que vamos a abordar también, seguramente Amira, que como siempre nos va a acompañar en esta hora de programa, nos va a ayudar a esclarecer con números en la mano. Así es. Le damos las buenas noches también a nuestra compañera. ¿Qué tal, Amira? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contenta de arrancar otra semana con Nosotros Ciudadanos y como bien dijiste, vamos a estar tratando en el último bloque un informe sobre el presupuesto, lo llaman el presupuesto del ajuste. ¿Es así? ¿Y cómo incide a la provincia? ¿Son reales estos números o estos titulares que vemos de que La Rioja sale ganando con los fondos extra coparticipables que le mandan, ¿no? Bueno, lo vamos a estar analizando en el último bloque. Muy bien, perfecto entonces. Bueno, vamos a hacer entonces la primera pausa. En el segundo va a estar Victoria Estrada. Así es. Y el tercer bloque, el diputado Ricardo Quintela. Como habitualmente lo hacemos, en el cuarto bloque vamos a estar puntualizando los informes que tenemos previstos y también analizando algunos temas que no van a ser abordados con invitados, pero sí que nos parecen muy importantes que sean tratados en esta hora de diálogo y de debate político. Así será entonces. Después de la pausa, esto y mucho más. Neumáticos y Servicios Rioja, Centro Integral de Servicios Automotor.
Venta de neumáticos multimarca para automóviles, pick-up y camiones. Venta de baterías Moura y Lubricentro. Ofrecemos el mejor servicio de reparación de tren delantero, frenos, amortiguación y ahora incorporamos lavadero para tu comodidad en nuestra amplia playa de estacionamiento. Con la compra de 4 neumáticos te ofrecemos el pico, balanceo y chequeo del tren delantero sin cargo. Y además un voucher por un lavado de tu automóvil para utilizarlo cuando quieras. Neumáticos y servicios Rioja. Mejores servicios y comodidad para vos. Recibimos todas las tarjetas, incluidas Ahora 12 y Ahora 18. Te esperamos en nuestro amplio local de Avenida Facundo Quiroga 57, al lado del PAMI. Reservas al 0380 446 1163. Eso solo duró un micrón de segundo. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar. El rock en La Rioja somos nosotros. 97.9 Radio Club del Sur. Gracias, Charlie. Muy bien, avanzamos en este segundo bloque de Nosotros Ciudadanos, acompañándolos a través de la pantalla de Canal 13, tiempopopular.com.ar, nuestra aplicación y también las repetidoras en el interior. Y bueno, y está la licenciada Victoria Estrada con nosotros, ya como lo habíamos anticipado, para hablar de política internacional, más precisamente de las elecciones en Brasil, en donde Jair Bolsonaro, con una importante diferencia, ¿no?, se impuso frente al candidato del Partido de los Trabajadores y del partido que lidera Lula da Silva, ¿sí? En este caso, bueno, ¿qué pasa? A ver, con esta diferencia que se ha obtenido, porque también hubo muchas abstenciones, ¿no? Muchos votos en blanco, muchos votos nulos. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, como se esperaba, ¿no? Un poco cuando se hablaba de la dificultad de la transferencia directa de votos, ¿no? De lo que representaba Lula hacia el candidato Haddad, que sin embargo, bueno, creció bastante, fue bastante positivo en los últimos días, y bueno, alcanzó un porcentaje importante, pero no suficiente para ganar las elecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que fueron 57 millones de personas que votaron a Jair Bolsonaro a pesar de todo lo que implica, ¿no? Claro. Su persona, lo que fue su campaña política. Y como bien decías, también hubo muchas abstenciones, muchos votos en blanco, que es cerca del mismo porcentaje que obtuvo Haddad. 40 millones de personas optaron por esta decisión. Esto tiene que ver tanto los que votan en blanco como los que votan a Bolsonaro con este sentimiento, ¿no?, que también se vive o se vivió en la Argentina y en otros distintos lugares o puntos de América Latina, que es el sentimiento de una democracia vaciada de contenido, ¿no?, vaciada de sentido. Eso hace la necesidad de generar un nuevo líder. Aún así,
que promueva o profese, ¿no? Ideales o valores que para lo que nosotros conocemos como la democracia occidental serían antidemocráticos, ¿no? Esto que él promueve de eliminar las minorías, no solo raciales, sino bueno, el tema contra las mujeres, contra los homosexuales. Brasil es el lugar en el mundo que más homicidios por homofobia se cometen en el mundo. Y bueno, fundamentalmente eso fue un voto captado por esta campaña fuertemente nacionalista, ¿no? Mi partido es Brasil. Bueno, de hecho ahí vemos, ¿no? Cómo no se trató tanto del partido, sino de asimilarlo directamente con, si me votan, yo soy Brasil, yo soy la verdad, claro, en contra de lo que representa el PT, que es la corrupción. Y en todo ese contexto se fue gestando, ¿no? La figura Bolsonaro, que como no es un outsider de la política, en el sentido de que hace rato está en la política como diputado y bueno, fue ex militar, pero bueno, y como diputado de hecho no hizo grandes leyes, de hecho creo que pudo aprobar solo 2 proyectos en toda su trayectoria, pero sí se muestra, ¿no? como una figura sin corrupción. Su partido tampoco fue muy popular, de hecho ahora recién ganó, ¿no? nuevas bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero antes no tenía grande representación, o sea que por eso ahora es muy importante analizar por qué este gran sector de la población eligió a Bolsonaro. El estudio debe centrarse ahí, ¿no? En qué nos está queriendo decir Brasil con eso, ¿no? Es posible que haya tenido mucha incidencia, no excluyente, por cierto, podríamos llamarle la corriente de voto negativo, es decir, voto en contra, no quiero esto, aun cuando lo que venga no tenga precisiones, no tenga contornos muy específicos, no sea propositivo el voto, es decir, es posible que estemos no solo en Brasil, digo, es probable que en general la democracia contemporánea está premiando de algún modo, orientándose a castigar más que premiar, sería la pregunta. Sí, yo creo totalmente eso, ¿no? Porque lo vemos en distintos lugares de América Latina, se hizo campaña en contra de los mal llamados populismos, ¿no? Para referirse hacia los gobiernos progresistas de América Latina. Exactamente, se hizo campaña en eso. La campaña de Bolsonaro fue fundamentalmente antipetista y antipopulista, y una vez más se jugó con la retórica de no llegar a ser Venezuela, ¿no? Lo hicieron todos los gobiernos durante acá, campaña, ¿no? inclusive Macri acá, también, ¿no? Sí. Y terminamos peor que Venezuela, ¿no? En riesgo país, pero bueno, el discurso es ese, fundamentalmente. La corrupción, o sea, hacer creer que todo el Partido de los Trabajadores es corrupto, que es lo mismo que está pasando ahora con la consideración de que hacer creer que todo el kirchnerismo es corrupto. Claro. Bueno, la otra vara o eje fundamental que tiene que ver, ¿no? con cuestiones estructurales de problemas de Brasil, que es la inseguridad, ¿no? Cómo crecen. Una idea cultural de que la inseguridad solo puede ser resuelta con mano dura, es decir, claro, primero instalan ese paradigma, después el llamado a los militares es cuestión de tiempo. Ese puede ser otro riesgo grave. Sí, y bueno, de hecho, si uno lo tiene que ver como lo es, ¿no? En Brasil ganó la dictadura militar, aunque suene muy duro, porque bueno, habrá que ver de qué manera, esas, ¿no? Claro, su campaña fue eso, que había que condecorar a policías que asesinen a criminales. Que bueno, iba a poner militares en los ministerios porque son más eficientes que cualquier persona. Bueno, su vicepresidente, bueno, él tiene, Bolsonaro tiene una trayectoria como legislador importante, a pesar de ser ex militar, pero también su fórmula, ¿no? Que es Hamilton Mourão, es un ex militar retirado, ¿no? de larga trayectoria, que inclusive el año pasado amenazó con la posibilidad de una intervención militar. O sea, lo que siente la gran mayoría o gran parte de la población brasileña es miedo
ante lo que se viene, ¿no? Claro. Porque está latente esa posibilidad, porque se habla de militarizar la seguridad interior, que de hecho es algo que ya empezó Michel Temer, y se habla, ¿no?, de una población civil armada también. Hay bueno, vamos a una pregunta, pero una reflexión antes, ahí vamos al panel para que se me va. Es probable que en la caída del PT, en definitiva, ¿no?, tenga que ver también este problema recurrente de los movimientos populares, de que les cuesta consolidar institucionalidad, es decir, dependen demasiado de un líder que cuando no está, prácticamente genera un espacio muy difícil de llenar, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo pondría, ¿no?, como un punto importante de análisis de por qué ganó Bolsonaro eso, ¿no?, el tema del personalismo, la autocrítica hacia los gobiernos progresistas, porque también en algo se falló, que existieron casos de corrupción que no se pueden, ¿no?, asimilar como que todo el partido es parte de eso, porque de hecho Michel Temer también, o todos los partidos, por ejemplo, estuvieron involucrados en el caso por el cual destituyeron a Dilma Rousseff. O sea, existe al margen de eso una persecución política que es igual a la que existe en la Argentina y en otros países, ¿no?, de América Latina, pero eso por un lado, ¿no?, la autocrítica a los gobiernos progresistas es necesaria hacerse para efectivamente poder cambiar el rumbo, ¿no?, de los países. Y por otro lado el personalismo, ¿no?, la falta de liderazgos políticos fuertes llevan a que una figura como Haddad no haya sabido posicionarse, y a su vez que la estrategia, porque hasta el último momento vimos, ¿no?, que Lula da Silva se posicionó como que iba a ser el candidato, y en el último momento cambia, aunque todos sabíamos que la opción B era Fernando Haddad, al último momento, cuando quizás podría haberlo posicionado con tiempo, con mayor tiempo, ¿no? La estrategia que se usó fue que mientras Bolsonaro lo que promovía era las armas en las manos del pueblo, la campaña fue del Partido de los Trabajadores, que Haddad como profesor, ¿no?, y como ex ministro de Educación, representaba los libros, ¿no?, en la mano de los pueblos. Entonces, de manera quizás también espontánea, lo que se hacía era marchar o reunirse en distintos grupos en la sociedad, manifestándose con distintos libros en apoyo, ¿no?, al Partido de los Trabajadores. Mira. Sí, quería saber qué pensabas vos de cómo puede repercutir esto en el resto de Latinoamérica y principalmente en Argentina. Y por otro lado, bueno, muchos diarios están titulando que la esperanza, si se quiere, por decirlo de alguna manera, del progresismo latinoamericano tiene los ojos puestos en las elecciones de Argentina del 2019. Si también estás de acuerdo con esto. Sí, bueno, respecto de la primera, bueno, es la pregunta que más nos preocupa, ¿no?, de cómo nos va a repercutir, porque sin duda nos repercute desde el día 1 ya con especulaciones, sobre todo de tipo económicos, ¿no? Ya a quien propuso, ¿no?, que es Guedes como el superministro de Economía, también está esa propuesta de fusionar los ministerios como se hizo en la Argentina, ¿no? Él, que es de corte liberal, lo que dice, lo que marcó, que más nos preocupa es que Mercosur no es una prioridad y que por lo tanto tampoco. Argentina tampoco es una prioridad. Que algo más grave incluso me parece, que no solo que no es una prioridad, sino que lo consideró un proyecto de sesgo ideológico, ¿no? Sí. Que para ellos es descalificarlo, primero. Completamente, sí. Esa fue la razón, dice... Mercosur es un bloque que significa que vamos a comerciar con los países bolivarianos, y eso no es así, nosotros vamos a comerciar con el mundo. Sin embargo, bueno, hubo unas palabras también con Mauricio Macri de que van a trabajar de manera conjunta, pero bueno, también lo manifestó de la misma forma con Donald Trump. Entonces nos abre un gran interrogante, ¿no?, de qué va a pasar, porque también existe una tendencia global al que el multilateralismo empieza a cuestionarse,
sobre todo lo vemos con los cruces de la Unión Europea y Donald Trump, o los cruces de Donald Trump con el NAFTA, ¿no? con México, en donde se empieza esta tendencia, ¿no? al proteccionismo. Entonces, bueno, mientras Mauricio Macri no sigue esa tendencia, el resto de los países, incluido Brasil, podría llegar a sumarse, ¿no? Para ser incluso bien claro con estamos al tiempo, pero es muy importante, tal vez nos va a quedar como asignatura, poco ampliar el concepto del proteccionismo, ¿no? Que mientras en nuestro país el libre comercio significa abrir las fronteras para que ingrese todo tipo de producción prácticamente sin restricciones, el mundo, incluso Estados Unidos, paradigma de la libertad según ellos mismos, está en otra cuestión. Protege su industria, que es proteger a sus trabajadores. Da la impresión que, ojalá no sea así, vamos a tener problemas con nuestro principal socio comercial, que viene siendo Brasil, especialmente en algunas áreas comerciales como la automotriz, que necesita imperiosamente la integración entre los dos países. Sí, que es el principal rubro, ¿no? de comercio entre Argentina y Brasil. Sí, y por otro lado también, porque se estima que hasta un mediano plazo podrían llegarse a concretar políticas de corte liberal, que es lo que promueve, ¿no? Guedes, ¿no? Además de esto del Mercosur. Y en ese sentido también nos impactaría de manera enorme, porque se instalarían, ¿no? estas comparaciones de si Brasil flexibiliza los derechos laborales, Argentina también puede hacerlo un poco más, el tema de la edad jubilatoria, el tipo de cambio. El tipo de cambio, porque por más que vos vas devaluando, si esto no está acordado, te devalúa Brasil y te va obligando a nuevos retoques y actualizaciones. Así es, porque bueno, eso sí, siempre hablamos del tema de las monedas emergentes, y bueno, Brasil dentro de las emergentes es una de las más importantes, así que sin duda sí, cualquier cambio en su economía nos repercute de manera directa. Gracias, Victoria, por venir otra vez a nuestro programa. Vamos a tener, como siempre decimos, de semana de por medio, el bloque de política internacional. Nos gusta mucho, nos agrada tu presencia en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Franquito, hacemos una pausa, ya viene Ricardo Quintela. En el próximo bloque, el diputado provincial Ricardo Quintela, hablando de, como anticipábamos ya, de un montón de cuestiones, y bueno, porque ya tiene muchos años en la política, así que es palabra autorizada. Tras la pausa, aquí en Nosotros Ciudadanos. Sogio Showroom. Encontrarás diseños exclusivos en telar de Sonia Adve, pashminas, bufandas, capas, ruanas, ponchos. Los mejores abrigos para esta temporada. Recibimos todas las tarjetas. Avenida Uniquen, 1680. Horarios de atención de 9 a 12 y de 18 a 22 horas. Contactanos al 380-466-6885. En Instagram, Sonia Adve. En Facebook, sonia.adve. Es el mes de mamá y queremos festejarlo con vos. Disfrutá de estos beneficios imperdibles con tarjeta Centrocard. Compra en Plan Oxígeno y obtené un 10% de descuento en estos comercios. Porque nos importan tus proyectos tanto como a vos. Centrocard, somos como vos. Domingo 11 de noviembre de 2018 celebramos juntos la monumental mega fiesta hípica de Chepes Tour. Presta mucha atención. Con tu entrada participás por una casa o su valor en efectivo. Sumale también como regalo un auto 4K 0 kilómetro o su valor en efectivo. 11 de noviembre de 2018. Chepes, La Rioja. Te esperamos. En Reina Pizza podrás elegir entre 40 variedades de las más deliciosas pizzas artesanales, a la leña. Además, te vas a sorprender con los sabores y aromas de nuestras pizzas exóticas, criollas, mexicanas, indiana y rellena. Reina Pizza, lo que La Rioja esperaba. En Avenida Facundo Quiroga 861. Delivery 0380-474-8403. En Facebook, Reina Pizza LR.
Festeja tu cumple con Picarines Animación Infantil. Una propuesta recreativa con juegos, música y elementos acorde a cada edad. Con el profe Johnny tenés el éxito de tu fiesta asegurado. Visítanos en nuestra fanpage Picarines Animación Infantil o llámanos al 384-444-210. Reserva tu fecha. Muy bien, avanzamos una vez más con Nosotros los Ciudadanos. Así es. Bueno, Ricardo Quintela, gracias por acompañarnos esta noche, Ricardo. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a hablar de temas nacionales, locales, de todo lo que podamos en estos 15 minutos, pero comenzar preguntándote cómo estás viendo el país, cómo estás viendo en general lo económico en particular, que me parece que es lo que más está preocupando a nuestra gente, ¿no? Bueno, primero decirte que no voy a hacer todo el objetivo que debería ser, porque teníamos un prejuicio con respecto a la asunción del actual presidente de la Nación y bueno, lo confirmó la tarea cotidiana de él. De todas maneras nosotros sabemos, o por lo menos le manifestábamos a todos los ciudadanos que ellos representan determinados intereses y defienden esos intereses, por lo tanto iban a gobernar en función de esos intereses y no de las mayorías populares. Esto es lo que nosotros considerábamos por definición. Bueno, el tiempo nos está dando un poco la razón, por decirte de buena manera, donde estigmatizan todo un movimiento nacional y popular como es el judicialismo, y lo tratan de estigmatizar diciendo que son todos corruptos, cuando sabemos que la corrupción no es sinónimo de un partido político, sino que de todos los gobiernos en todo el mundo, algunos más, otros menos, y en los países latinoamericanos se visualiza con mayor énfasis, digamos, el esquema de corrupción, que hay que combatirlo de ya. Pero bajo ningún punto de vista podemos permitir, digamos, que se trate de generalizar que el tema de la corrupción es un patrimonio del peronismo, ¿no? Pero bueno, trabajaron con esta línea nueva que viene en América Latina, que aparece en Macri, Bolsonaro, con unas ideas bastante que dejan mucho que desear, misógenas, algunas ideas bastante que no las quiero ni siquiera repetir porque me parece que no es bueno, que no son positivas y donde atentan fundamentalmente contra la libertad de los pueblos, ¿no? Vos fuiste diputado nacional varios años, seguramente tendrás una mirada, diputado nacional, sí. Digo, con respecto al presupuesto, ¿cómo mirás este presupuesto nacional? Lo que has podido ver. No tanto en cuanto a lo que tenga que ver con la provincia, que también vamos a hablar, en general. Creo que en general un presupuesto pésimo, creo que todo el mundo habló, digamos, en términos negativos de este presupuesto. Un presupuesto donde se reducen todas las partidas que tienen que ver con los servicios esenciales que constitucionalmente estamos obligados a prestar, como el tema de la salud, la educación, por ejemplo. Sí. Lo único que se incrementa es en la seguridad, pero los servicios esenciales, salud, educación y justicia, donde se reduce notablemente. Se reduce notablemente en todos los programas, que significaba generar condiciones de accesibilidad a muchos sectores de nuestra sociedad que no pueden acceder a calidad de servicio determinado. El tema de la vacuna, por ejemplo, es un problema grave, los programas de materno-infante, etcétera, desde que atacan la desnutrición infantil, todo eso se han visto reducido notablemente. Por otro lado, lo que es la ciencia y la tecnología también, es decir, en general, ¿y qué se incrementó? Se incrementó el pago de los servicios de la deuda, lo que habla a las claras que es un programa, que es un presupuesto armado prácticamente en el Fondo Monetario Internacional. Pero los 5 diputados de la provincia, tanto de la oposición como del oficialismo, votaron a favor, ¿no? Yo siempre expliqué, muchas veces trataba de explicarle a algunos compañeros que preguntaban el porqué de algunas votaciones, cuando yo era legislador nacional, y planteaba que por ahí, por encima de nuestras convicciones están los intereses de los ciudadanos a los cuales nosotros representamos. Y muchas veces quien debe velar por los intereses de sus ciudadanos es el gobernador de la provincia. Y el gobernador de la provincia lleva adelante una negociación que para la provincia, para el gobierno de la provincia le es favorable. Lo que pasa es que este presupuesto es desfavorable para el conjunto de la sociedad argentina, incluyendo la provincia de La Rioja. De todas maneras, digamos, la provincia teóricamente, en la teoría se va a ver
entre comillas, beneficiada porque va a tener garantizada el financiamiento en los famosos fondos extras coparticipables, que es un promedio de son 4.000 millones de pesos anuales, que dividido en 12 te da aproximadamente 360 millones de pesos, 340 millones de pesos aproximadamente mensuales. ¿Sería automático? Automático, porque el presupuesto anterior era el 1.400 automático y 1.400 de acuerdo a la disponibilidad, lo que habla de la discreción del manejo de esos fondos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Esa plata se va a imputar al presupuesto? Porque hubo una crítica de la oposición de que los 2.800 de este año no se imputaron al presupuesto o que quedaron como fondos de libre disponibilidad. Y que todos los fondos son de libre disponibilidad. Los nacionales, sí. Salvo los que vienen con partida específica, por ejemplo, el programa que ataca la desnutrición infantil, es un programa específico. Claro. El tema de los programas alimentarios son programas específicos, que vienen de áreas específicas. Pero el presupuesto, digamos, el gobernador el que dispone, y dispone cuáles son las prioridades, por ejemplo, ¿no? en la asignación de los recursos. Pues son todos de libre disponibilidad. Lo que sí creo es que el año pasado llegó tarde el presupuesto nacional para poder incorporar en el presupuesto de la provincia, pero es una cuestión absolutamente de papel, no es una cuestión de fondo, de forma más que todo. Ricardo, bueno, ya hay un cronograma aparentemente electoral, ¿no? En el orden nacional me refiero. También da la impresión, al menos eso han opinado algunos, de que un elemento de negociación de los gobernadores, a los que yo comparto, no les ha ido relativamente bien en la distribución de los fondos. Tengo la impresión particular de que es un mal presupuesto, pero que al Estado nacional y a los estados provinciales no les va mal. Le podrá ir mal a la gente, lo que va a ser grave también, ¿no? Sí. Pero digo, más allá de que haya sido parte del acuerdo, aparentemente ya hay un cronograma acordado que básicamente significa desdoblamiento del mapa electoral. ¿Eso puede ser perjudicial para un candidato del peronismo nacional? ¿Del peronismo nacional? Sí. O sea, tener elecciones anticipadas, desdoblar la elección, que los gobernadores sean o se elijan gobernadores en las provincias antes de agosto-octubre. A mí me parece que es una decisión importante en el sentido que vos concentrás el debate en la política local. Concentrar el debate en la política local. Lo podés asociar con el tema nacional, pero concentrar sobre los problemas que tiene nuestra provincia y debatir de qué manera se resuelven esos problemas. Y de qué manera con el magro presupuesto que tenemos podemos asignar para la resolución de esos problemas. Después el desdoblamiento, digamos, son decisiones que toman los gobernadores de acuerdo al criterio que tiene cada una de las provincias. No me parece ni mal ni bien, me parece que son decisiones que toma el gobierno de turno y que me parece a mí, lo único importante a mí es que concentrar el debate en el tema provincial. Y el tema de la plata y la posibilidad de mejorar al sector público. Es decir, hay una expectativa grande ahora, si bien es cierto no viene la plata toda junta, pero hay una expectativa de que se pueda mejorar a los trabajadores. En este año que va terminando, los fondos de la provincia han sido, en términos porcentuales, por cierto, bastante superiores a lo que ha sido el aumento de precios, pero sobre todo lo que ha sido el aumento salarial. ¿Qué expectativa tenés para ese tema? Mira, el tema hay que ser prudente. Hay que ser prudente, me parece a mí, porque se exacerbó el tema de la consecución de los 4.000 millones de pesos, como que fuera la gran panacea, y que va a permitir resolver todos los problemas de nuestra provincia, cosa que me parece que no va a suceder así. Sí creo que obviamente hay cierta tranquilidad en la gobernabilidad, le va a dar al gobierno de la provincia, que va a poder cumplir, digamos, en tiempo y en forma con los salarios, que va a poder cumplir en tiempo y en forma con los servicios esenciales de la mejor manera posible, y que le va a poder quedar unos pesos tal vez para hacer alguna obra pública, que está tan carenciada en estos momentos en el presupuesto nacional. Es decir, La Rioja este año que va a culminar tuvimos creo que 300 viviendas. Poquísimo, casi nada. Sí. Casi nada. En materia de obra pública, casi absolutamente nada, ninguna escuela, ningún hospital. No, por ejemplo, hay algunas obras que se están haciendo con fondos provinciales, ¿no? Muchas sí, la mayoría. También, sí. La mayoría de las obras están haciendo con fondos provinciales. Es decir, lo que tiene el gobierno de la provincia es, digamos, va a tener esa tranquilidad de poder cumplir en tiempo y en forma con algunas de esas cosas, de esas prioridades. Lo que sí creo yo, digamos, que no hay que generar expectativas que luego no podamos satisfacer, que va a generar una reacción en contra de la ciudadanía, fundamentalmente el sector público, teniendo en cuenta que La Rioja es una de las provincias, digamos, que tiene su promedio salarial más bajo en la República Argentina.
Bueno, Sí, mira. bueno, vamos con Amira y después le contesto. Bueno, ¿sí preguntas, Amira? Sí, buenas noches, Ricardo. Quería consultarte qué opinas de la posible reelección de Sergio Casas y si no crees que es inconstitucional. Bueno, con respecto a eso, digamos, yo generalmente trato de no opinar porque creo que no estoy, digamos, en las condiciones más óptimas para opinar. Digamos, creo que eso tiene que opinar con profundidad y con sustentabilidad con su fundamento la gente que es especialista en derecho constitucional. De todas maneras, hay dos corrientes que están en estos momentos debatiendo y discutiendo. Uno que sostiene la indisolubilidad de la fórmula, la indivisibilidad de la fórmula, y otro que sostienen, digamos, que la reelección, cuando se habla de reelección es cuando vos vas por el mismo cargo que ostentás. Entonces, al no ir por el mismo cargo, al no ir, digamos, al no haber tenido 2 periodos por el mismo cargo que vos estás ostentando actualmente, es lo que te permite una reelección. Pero son dos teorías en las cuales yo no me animo ni a apoyar ni una ni otra. Lo que sí creemos, digamos, nosotros es que si el compañero Casas, la Constitución se lo permite y él quiere ser candidato, nosotros hemos tomado la decisión de acompañarlo. ¿Eso significa que el proyecto de Casas te completa, te satisface? ¿Es el mismo que vos tendrías? No significa eso, significa que nosotros tenemos una prioridad absoluta, que son los intereses de nuestra provincia, de nuestros comprovincianos. Y la prioridad absoluta que tiene que ver con el compañero que mejor posicionado esté para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, que es mantener un gobierno peronista por sobre todas las cosas, que preserve y que garantice mínimamente la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público, que trate de implementar un programa de crecimiento y desarrollo, o por lo menos de una atención para el sector privado, teniendo en cuenta que tenemos casi 25.000 puestos de trabajo que te ofrece el sector comercial. Tenemos casi 14.000 puestos de trabajo que te ofrece el sector de los servicios como este, por ejemplo. Un canal de televisión, una radio que está contratando muchísima gente que vive, digamos, de este trabajo. Tenemos que protegerlo y preservarlo. Yo estoy seguro que un gobierno justicialista lo va a hacer. Estoy seguro que Sergio va a preservar eso. Podemos tener algún tipo de diferencia con respecto a la implementación de determinadas políticas, si a eso te refieres. Podemos tener una diferencia o no, tenemos que discutirlo. Yo no he participado en el diseño, en el armado de la actual gestión de gobierno. Sí hago mi aporte cuando son requeridos. En el caso en esta etapa, nosotros queremos ser protagonistas del armado de una propuesta. Si Sergio no fuese candidato, claro, vos serías candidato. Y en ese caso, hago dos preguntas. ¿Cuándo te parece que debieran ser las internas en términos de tiempo? A mí me parecía, no soy yo el quien lo define, lamentablemente, pero a mí me parecía que las elecciones internas debían ser antes de la finalización del corriente año, a los efectos de tener tiempo, que el candidato del justicialismo tenga el tiempo suficiente para recorrer toda la provincia, claro, tengamos tiempo suficiente para cicatrizar heridas que puedan quedar producto del proceso interno y para tratar lo posible también de armar equipos que sean sólidos, claro, y que puedan transmitir a la sociedad un proyecto, una propuesta que los seduzca, que lo entusiasme, que despierte expectativa, que despierte confianza, que recuperemos la fe en la sociedad que está bastante perdida, ¿no? Descreída del sector político, puesto de que ve como que lejos de resolver los problemas se le agravan los problemas en muchos de los casos. Claro, volviendo al tema del presupuesto, ¿no? Porque se esperaban o se estaban negociando por los 8.000 millones, ¿no? Que es lo que les correspondería por el punto perdido a La Rioja, ¿no? 8.000 millones, bueno, se consiguen 4.000. ¿Por qué ahora se está peleando, se da esta discusión y no antes de la recuperación del punto perdido? En realidad el punto perdido fue en el año 88, sí, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical, la República Argentina, y tuvo sancionada la ley de coparticipación de ese tiempo y le quitó un punto a la provincia de La Rioja y 6 puntos a la provincia de Buenos Aires. Y lo distribuyó en el conjunto de la provincia de Argentina, donde ellos se quedaron con la mejor, la nación se quedó con la parte más importante. Para la mayoría de los que en su momento estábamos militando en el peronismo, era una clara decisión política para tratar de disminuir las posibilidades de los que en ese entonces eran los posibles candidatos del justicialismo. El compañero Antonio Cafiero, que ya no está en este mundo con nosotros, sí, y el compañero Carlos Saúl Menem por el justicialismo. Se decía en su momento que fue una clara decisión política en función de disminuir las posibilidades de esos posibles candidatos. No tuvieron éxito, lo mismo fue. Luego se crearon los aportes del Tesoro Nacional, que era con el 1% de la recaudación, se constituía un fondo y de esos aportes la provincia de La Rioja les restituían parte.
de esa reducción de los recursos. Y cuando se dio la reforma constitucional, con la reforma constitucional te habla de que para dictar una nueva ley de coparticipación tiene que tener la totalidad del acuerdo de los gobernadores de la provincia, totalidad. Uno solo que se oponga, no hay acuerdo, no hay nueva ley. Por lo tanto, se hace dificultoso que se vuelva a sancionar una nueva ley de presupuesto, digamos, una ley de coparticipación, perdón, donde contemple equidad para todas las provincias. Por eso creo yo de que en su momento va a haber que plantear una reforma constitucional para modificar, o una enmienda constitucional para modificar este ítem. Tiene que haber por lo menos 2/3 partes o una mayoría especial en todo caso que le permita reformar lo que es la ley de coparticipación, caso contrario queda todo como está. No obstante eso, la última acotación que hago respecto a esto, no obstante eso, quiero que la gente más o menos sepa que la coparticipación siempre fue el 46 para la nación, es decir, cada 100 pesos que recauda la nación, producto de la facultad de que le delegaron las provincias argentinas al gobierno nacional, de cada 100 pesos, 46 se queda la nación. Sé que debería quedar la nación. Y 54 es para las provincias. Ahora la nación se queda casi con el 70, 72%, 73%, y a la provincia distribuye entre un 26, 27, 28 y lo máximo un 30, ¿no? Si te tocara ser gobernador, ¿qué harías con el sistema electoral de la provincia? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el sistema electoral actual que tenemos. No estoy de acuerdo, creo que no es bueno. Con un falso concepto de la participación se crearon una infinidad de partidos políticos cuya mayoría absoluta, te diría yo, tiene su origen en el Partido Justicialista. Cosa que ha permitido también que se arme una suerte de ley de lema, una suerte de ley de lema encubierta, porque la participación, con un falso concepto de la participación, digamos, todos quieren ser candidatos. De golpe hay una lista de candidatos a intendente, recuerdo la última, que había un candidato que tenía 22 listas, otro candidato tenía 13 listas, otro candidato tenía 9 listas. Lo que había, digamos, prácticamente un ejército de precandidatos o de candidatos en la calle, lo que me parece que no es bueno. Me parece que no es bueno. Cada partido que se forme tiene que tener, digamos, formado como corresponde un partido político y tiene que tener sus representantes. Y antes, Cachito lo puede decir, nosotros nos sentíamos muy identificados con el que nos representaba. Con el que nos representaba. Sí, es como que hoy cuesta la unidad, ¿no? Dentro del justicialismo, cuesta, cuesta porque además el sistema lo favorece poco y agrava la crisis de representación. Porque después, inevitablemente, quienes acceden, sean intendentes o diputados, lo hacen con porcentajes relativamente bajos y después cuesta mucho articular en el gobierno. Pero va a ser temas que, lo pregunto... Imagínate, diputado provincial, nosotros tuvimos ahora como 18 candidatos, 19 listas de candidatos. No sé bueno, va a ser tema seguramente un adelanto después, ¿no? De lo que te vamos a hacer cuando sea el momento, probablemente el año que viene, cuando ya vengan los muchachos en tren de candidatos o precandidatos. Bueno, y otro de los temas, bueno, que tenemos que abordar igual es el del 840, ¿no? Porque bueno, ahí se está debatiendo, o se ha debatido ya dentro del recinto legislativo. Ha habido, porque Ricardo nos acote por el tiempo, él lo va a precisar más. Había una ley, te reglamentaba el 840, ha habido un proyecto presentado por Quintela que tenía que ver con la detención y con el tema de las multas, pero en las últimas horas una conferencia de prensa también que, lejos de aclarar, me parece a mí confundió algunas cosas, ¿cuál es la realidad? Porque obviamente se está hablando de una moratoria y que la gente con montos ya mucho más accesibles va a poder durante 30 días retirar sus vehículos. Exactamente. Esto es una ley, un proyecto de ley de mi autoría que se sancionó, se promulgó y se publicó. El día viernes próximo pasado se publicó y tiene aplicabilidad hasta a partir de hoy lunes, se está aplicando hasta el 7 de diciembre inclusive. Es decir, quiero que es una suerte de moratoria. No se dice, mire, hay una serie de ciudadanos que han cometido una cierta infracción que no pueden cumplir con el pago de la multa, que es por lo oneroso de la multa, entonces se hizo por única vez y durante 30 días se produce una moratoria para esas personas que tienen su bien retenido por el Estado provincial a través de la policía de la provincia y que se abarrotaron en galpones de la provincia y donde hay cerca de 2.800 a 3.000 motos en estos momentos. Sí, está colapsado. Está colapsado. Y de auto otro tanto de vehículos, no tanto, pero creo que 200, 300 vehículos. Los propietarios, a muchos de ellos se les hace muy dificultoso, queriendo pagar, poder pagar la cifra. ¿Por qué? No porque haya habido inconsciencia al momento de sancionar el 840,
con el valor de la multa, sino por el crecimiento exorbitante que tuvo el precio del combustible en el último tiempo, que se duplicaron en algunos casos los valores. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo por única vez por 30 días, se sacó esta ley de esta moratoria. Pero a su vez, se abrió el espacio para debatir la modificación del 840, que es lo que discutimos con el ministro y con el jefe de la policía y el secretario de Seguridad cuando vinieron al bloque justicialista. Nosotros ahí le planteamos la necesidad de discutir el 840, de reducir, digamos, las penalidades, porque no reducir las penalidades, sino que a un infractor le cabían 3 penalidades como mínimo. La retención del vehículo, la multa correspondiente y la privación de la libertad. Entonces nos parecía, digamos, que también agravar un poco la reincidencia, disminuir al que con la primera infracción... Exactamente. La reincidencia nosotros queríamos que sea gravosa, que sea importante. Que sea importante la multa, porque la multa tiene un carácter represivo para modificar determinadas conductas que son disociativas. Conductas, digamos, que no se corresponde que se tengan en una sociedad, digamos, una sociedad como la nuestra, o en cualquier sociedad, para corregir esas conductas. Pero bueno, ahora se va a corregir esas conductas, pero se va a discutir el tema de la privación de la libertad. Nosotros se discutió ahí, tiene un tiempo temporal que tiene que ver con el estado de ebriedad de la persona, siempre se refiere al 840. El estado de ebriedad de la persona que se quede en el lugar de detención, en la comisaría, por sobre todas las cosas, para no venir a mezclarse en la alcaldía, sino en la comisaría de la jurisdicción, a los efectos de que ahí se obtenga hasta que se le pase los efectos del alcohol, que no pueden ser más de 5, 6 horas, 7 horas, que se discutirá oportunamente. Y luego, si esa persona comete algún tipo de hecho contravencional, como desacato, como alguna pelea, etcétera, producto de su estado de ebriedad, sí darle participación a la justicia, ¿no? Eso es lo que está modificando. Y el vehículo... Lo único que rige ahora es la moratoria. Escuché, lo vi lo que dijo él en la conferencia de prensa, que se está reglamentando, que me parece a mí me parece extemporáneo. Creo que va a haber que consolidar con el proyecto de ley, que se lo presenta mañana, un proyecto que es similar a lo que planteó el trabajar ministro. sobre eso. Claro. Vamos a ver, Florencia, nuestra productora, si tenemos las fotos habitualmente. Bueno, vamos a ver 3 o 4 fotos para una opinión muy breve, Ricardo, que no nos quedemos sin eso. Ahora la veo. Vamos llegando al final, a ver. Vamos poniendo. La diputada provincial Teresita Madre. Tampoco soy objetivo hablar de ella. Yo la aprecio mucho, la conocí en este tiempo, en tiempo de campaña. Tuvimos mucho tiempo, no enfrentados personalmente, pero siempre confrontábamos, digamos, electoralmente. Pero tuve una grata sorpresa, ¿no? Como compañera, como mujer, como madre, como esposa. Sí, porque hasta hoy se lo sigue viendo trabajando muy juntos, ¿no? Sí. Tenemos una unidad que esperemos, digamos, que dure el mayor tiempo posible. ¿Competirían como intendentes en distintas listas? Como intendente, creo que no. Yo no aspiro a la intendencia. No aspiro, no digo que no puede ser, porque voy a estar a disposición del judicialismo, definitiva, pero no aspiro a la intendencia. Y creo que ella tampoco. Creo que ella tampoco, pero lo tendremos que conversar. Creo que ella aspira, digamos, a que en caso de que el compañero Sergio Casas no sea candidato, que pueda ser una de las competidoras. Muy bien. ¿Otra foto, Flor? Titi Bossetti, el vicegobernador, Néstor Bossetti. Néstor Titi Bossetti. Sí, me reservo la opinión, no tengo una opinión formada de él, digamos, nunca hablé políticamente con él ni compartí charlas con él, por lo tanto no tengo una opinión formada. Me parece, digamos, ni formada ni deformada, digamos. Él dijo que hablaba con todos, ¿no? La vez pasada cuando estuvo acá dijo que hablaban con todos. Bueno, otra foto. Está hecha la respuesta. Parece que una... Bueno, el gobernador Sergio Casas. Bueno. Sergio tengo un aprecio especial, también digo yo lo mismo, Cacho. Nosotros con Sergio hemos compartido la juventud peronista con Cacho. Yo tuve la suerte de ser presidente por voluntad de ellos, y Cacho era el vicepresidente, Sergio era el secretario que venía en representación del departamento de San Luis de los Sauces, acordate. 2 veces, 2 periodos, digamos, que ejercimos nosotros la conducción de la JP, pues quedó él en la JP, Cacho, y él creo que fue el único candidato de la juventud peronista que llegó a la primera magistratura. Sí, claro. ¿no? El primer candidato. Y creo que, bueno, y desde aquella época vamos a estar en la función, digamos, ¿no? Está en la función, él está, digamos, él está del año 90, que yo me fui a 89. Yo voy en el 89, él queda en el 89. Y luego es electo diputado, reelecto en 2 o 3 oportunidades por los Sauces, por el departamento de él, luego vicegobernador y hoy gobernador. Y me parece, digamos, que un muchacho, digamos, que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a él, hay que ayudarlo, porque tiene que tener un equipo fuerte. Si él se va a presentar ahora, tiene que tener un equipo fuerte, que lo ayude a gobernar. Y que pueda mover todas las áreas
atender todos los sectores de la sociedad, atender una política federal en serio, creo que hay que discutir una ley de coparticipación más acorde a la realidad que estamos viviendo, creo que hay que discutir la descentralización en nuestra provincia, la descentralización operativa, tratar de que el ciudadano no migre hacia la capital, sino que se quede, pero para eso tiene que tener los servicios adecuados, digamos, en cada uno de sus departamentos, en las regiones, tenemos que discutir el desarrollo de las regiones de nuestra provincia, tenemos que discutir los niveles de inversión, digamos, en materia de recursos financieros, los llanos requieren, digamos, una política y una mirada diferente, etcétera, ¿no? Todas esas cosas creo yo que lo vamos a conversar con Sergio. Y Sergio lo que tiene, digamos, tiene una vasta experiencia, una militancia demostrada, viene formada desde la época nuestra, que, con toda la formación de la juventud, y reivindica permanentemente su paso por la juventud peronista. Muy bien. ¿Otra foto, a ver, sí? ¿Queda alguna más? A ver. Paredes de Urquiza. Paredes de Urquiza. Bueno, el intendente. Bueno, Alberto, el doctor Paredes de Urquiza, como le gusta que lo llamen, digamos, él está... También es de la época. Viene un poquito de posterior. Un poquito. Él se recibió y se incorporó a las filas nuestras. Es muy respetuoso la decisión que ha tomado él. Creo que él no vuelve al justicialismo, creo que él, lo dije alguna vez tratando de no juzgarlo, pero sí creo que él se siente mucho más cómodo en el PRO que en el justicialismo. Se siente más identificado con el PRO que con el justicialismo. Me da la sensación. Hoy me parece que tuvo algunas actitudes que no eran necesarias, ni lo favorecieron tampoco, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se toman y que uno tiene que respetar. ¿Una más? A ver, tenemos otra. Cristina Fernández de Kirchner. Tengo una definición que políticamente tal vez no sea la correcta. El cuadro más preparado que tiene la República Argentina, por lejos, por lejos. Y creo que algún día lo podemos discutir, vuelvo a reiterar que tal vez políticamente no sea lo correcto, creo que hizo una política, hizo un gobierno muy bueno. Muy bueno dentro de todos los gobiernos, con toda la deficiencia y la falencia que tenemos como gobierno. Un gobierno justicialista, con política distributiva, con política cuya aplicación permitía cierto grado de accesibilidad a cierto confort de la mayoría de los ciudadanos argentinos. Por ejemplo, las políticas de los subsidios a los servicios permitía que muchos sectores que hoy actualmente ya no pueden acceder a esos servicios, el servicio de la energía, del gas, del transporte, del combustible, los servicios sanitarios, teníamos 19 vacunas, hoy tenemos 5 vacunas, una locura lo que está sucediendo, pero creo que ella implementó una política de posibilidad de los chicos que tenían la NEBUC, donde había igualdad de oportunidades para percibir o recibir el servicio educativo, el tema del progresar, el procrear. A mi criterio se ocultó mucho acá en la provincia los méritos de su gobierno. Sí, te digo, acá había un problema. Las buenas eran del gobierno de la provincia y las malas eran de ellos. Y eso es una clásica de todos los gobiernos en todas las provincias. Las buenas son producto de mi propia capacidad, mi vigencia, mi expectativa. Y las malas son culpa del gobierno nacional. Y creo que acá fue récord en la escuela, fuimos récord en viviendas, en hospitales, en rutas. Que nosotros, en el caso nuestro, plazas que Néstor Kirchner nos dio 100 plazas, nos permitió reformar la plaza principal, tuvimos oportunidad de asfaltar 7.000 cuadras, hacer las peatonales, baños públicos, tuvimos la oportunidad de hacer edificios nuevos, tuvimos la oportunidad de intervenir todas las avenidas en la provincia de La Rioja, le dejamos un proyecto listo, licitado y adjudicado al actual intendente, que es la 1 de marzo, que modificaron el sistema lumínico, que me parece muy importante lo que hicieron, poner el sistema LED, que en su momento no había. El proyecto es el mismo. Es decir, muchas cosas nos permitió hacer el gobierno justicialista de la presidente Cristina Kirchner. Yo la admiro, la respeto, a pesar que no tuve el apoyo que yo requería de ella, ¿no? A pesar de eso. Bueno, Ricardo, llegamos al final, nos pasamos un poquito, pero era interesante. Así que... Y quedaron un montón de cosas. Quedaron un montón, pero hacemos la pausa y venimos para el cierre. Bueno. Te agradecemos la presencia. No, le agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Pausa y ya volvemos. Al Jalem,
un lugar para soñar. Podrás degustar gran variedad de comidas y bebidas, cervezas artesanales, cartas de menú seleccionada, pizzas a la piedra, sabrosísimas tablas calientes y el shawarma especial Al Jalem, único en la ciudad por sus distinguidos ingredientes y su exquisito sabor. Al Jalem es realmente todo un sueño en Avenida Juan Facundo Quiroga y 17 de agosto. Horario de atención de 20 horas a 2 de la mañana. Manini Matafuegos, una empresa líder en servicio y calidad. Cuenta con el mejor asesoramiento para su fábrica, empresa, comercio u hogar. Con retiro de matafuegos sin cargo, bajo sello de calidad IRAM. Manini Matafuegos. Comunicate al 384 43 53 81. Correo electrónico maninimatafuegos@yahoo.com. Ubicado en Nicolás Dávila 110, Barrio Matadero. Hola familia, una nueva temporada más Cine en Familia. Todos los sábados a las 15 horas por este canal. Los esperamos. Recicladora de tóner Señora Cecilia. Somos los primeros en reciclado de tóner para impresoras láser en La Rioja, con garantía a nuestros clientes en todos los productos. Laboratorio propio exclusivo en La Rioja. Ahora también gran stock en tóner nuevo de fábrica, con garantía total y precios promocionales. El servicio incluye delivery y envíos al interior. Gran variedad de modelos y marcas para las impresoras de mayor venta, incluso modelos nuevos y antiguos. Baje los costos de su empresa, negocio y hogar sin dañar su impresora. Consulte por recarga de tinta. Nuestro teléfono 384 47 84 90. Visite nuestra página de Facebook, Señora Cecilia. Pida el mejor reciclado de cartuchos de tóner al 384 47 84 90. Muy bien, avanzamos con este último bloque de Nosotros Ciudadanos a través de la pantalla de Canal 13. Bueno, y en este caso, bueno, abordando muchos temas importantes para las semanas y bueno, y este en particular el que fue aprobado, ¿no? La semana que pasó con el tema del presupuesto, Amira. Así es, media sanción de la Cámara de Diputados tiene que pasar al Senado. Al Senado, claro. Pero bueno, está en el centro de la escena qué es lo que dice este presupuesto. Como decía en la presentación, se lo nombra como el presupuesto del ajuste, es así, ¿no? Sí, inclusive el peor de la era Macri, ¿no? También, totalmente. Sí. Hay un ajuste de 300.000 millones de pesos. Todos esos 300.000 millones de pesos son para pagar la deuda.
También obviamente esto genera dudas de si el préstamo del fondo fue realmente para la gente o no, pero estos 300.000 millones de pesos van a ir a pagar la deuda. De esos 300.000 millones, 100.000 millones se le ajusta a las provincias. Lo otro sale de Capital Federal y, bueno, Provincia de Buenos Aires. El resto, los otros salen de las provincias, como decía. El objetivo, el ideal del gobierno nacional es mantener un dólar a 40 pesos y una inflación del 35%. En esto también recordemos que este año el ideal del gobierno era un 25% de inflación, que en julio ya lo habíamos alcanzado. Sí. O sea, que diga que vamos a tener un 35% de inflación no es ninguna garantía de que vaya a ser así. Y también asusta un poco que el ideal sea un dólar a 40 pesos. Hablan de un déficit cero, pero en realidad es engañoso porque es un déficit primario, porque justamente hay 300.000 millones para pagar la deuda. Es un déficit tomado antes del pago de los intereses. Totalmente. Y prevén también como un ideal una caída del Producto Bruto Interno del 0,5%. Este es medianamente el panorama nacional. ¿De dónde van a sacar esos 300.000 millones de pesos? Hay menos presupuesto para obra pública. Se quita el subsidio al transporte público en todo el país y, bueno, un fuerte ajuste en salud y educación. Y algo más también, voy interrumpiéndote un poquito ahí, que es el tema de que se ha firmado la adenda o modificación al pacto fiscal, cambiando el sentido del tema tributario. En otras palabras, en su momento los gobernadores de provincia, la mayoría, salvo Santiago del Estero, firmaron el pacto fiscal. Sí. Y una de las cuestiones... San Luis. San Luis no lo firmó. Claro, no lo firmó. Una de las cuestiones relativamente favorables de ese pacto fiscal, casi la única, era que proponía que las provincias fueran aliviando la carga impositiva de sus ciudadanos. Sí. La adenda fiscal en este caso va en sentido contrario y lo que hace es que las provincias procuren recaudar más. Es decir, no solamente se aumenta la carga impositiva en ganancias y en bienes personales especialmente, sino que además las provincias están autorizadas a aumentar sus impuestos locales, particularmente sellos e ingresos brutos. Así es. El otro foco en el que hace el gobierno nacional es que va a haber un fondo compensatorio para aquellos municipios que no pueden sustentar el transporte público, no pueden sustentar el subsidio del transporte público. Ahora, este fondo compensatorio solamente contempla 6.000 millones de pesos cuando hablamos de un recorte de 300.000. De 300.000 a 6.000 millones, como para que tengamos proporción. Y bueno, como les decía, ¿qué pasa en La Rioja o qué va a pasar en La Rioja? En La Rioja va a haber un 42% más en fondos extra coparticipables. Estos son 4.000 millones más de pesos. Este año eran 2.800, el año que viene van a ser 4.000 millones, ahí es el 42%, pero acá hay que prestar atención, tenemos una plaquita igual si quieren ponerla, acá hay que prestar atención, hasta el mes de septiembre había más de un 32% de inflación. Se prevé, los economistas prevén que a diciembre vamos a superar el 40%, el 42%. En este caso, los fondos extra coparticipables, que suena muy tentador, un 42% más, quedarían por debajo de la inflación. Otro de los aspectos que se destaca es que durante el año 2018 el 50% de los fondos venían automáticamente, el otro 50% debían ser gestionados en Nación y había unas cuotas que estaban adeudando. A partir del año que viene se van a transferir el 100% de forma automática, así que no va a estar ese inconveniente. Lo cierto es que va a haber un 42% más de fondos extra coparticipables, ahí lo tenemos, y que por supuesto nos queda la pregunta, creo, a todos los riojanos que trabajamos, si eso se va a traducir en aumento de sueldos o va a ser como este año, que también hubo un 42% en relación, por lo menos en julio, fue variando mes a mes, pero por lo menos en julio en relación al año 2017, mientras que el aumento de sueldo de los riojanos fue de un 16%. Claro, esa ha sido la tendencia. Los aumentos salariales han ido por la escalera, digamos, y los precios y los ingresos provinciales por el ascensor, para hacerlo gráfico con lo que suele ser. Esperemos que la tendencia teniendo en cuenta que tenemos los salarios más bajos de todo el país y que, por supuesto, que la devaluación, la inflación y demás nos pega a todos por igual. Además, porque entendemos que el tema, cuando hablamos del tema de salario del sector público,
no solamente hablamos del sueldo o del beneficio para ese empleado, sino porque entendemos que eso dinamiza fuertemente el comercio local. El trabajador público y privado en nuestra provincia, porque también los privados tienen de los sueldos más bajos, digamos, ¿no? Sí. Es un trabajador que vuelca prácticamente el 100% al consumo. Y sí. Eso es muy importante sostener y defender la política de ingresos. Claro, para que se mueva toda la economía, ¿no? En la provincia. Y estos 300.000 millones, ¿qué parte de la deuda cubren? En realidad el pago de la deuda es a muy largo plazo. Claro, hay una parte de la ¿Esto deuda va a ser todos los años igual o...? No, va a ser peor. Porque en realidad... Los intereses aumentan. En realidad, esto es muy importante tu pregunta, porque es la de sentido común. Claro. Lo que hace el Fondo Monetario es decir, tienen que aprobar este presupuesto porque este es el presupuesto que garantiza que a mí me paguen los intereses. La deuda de capital no se paga. Lo que se va a pagar durante muchísimos años son los intereses de la deuda o los servicios de la deuda, como suelen llamarse. Ya lo dijo el presidente en la, no iba a decir conferencia de prensa, pero no fue cuando se comunicó con la radio de Villa Unión, dijo que íbamos a necesitar 20 años para estabilizarnos. Yo dije, nos dejó una tranquilidad bárbara, cuando yo tenga 44 años vamos a estar más o menos terminando de pagar. Suponiendo que no continúe el proceso de endeudamiento. Totalmente. Porque acá hay una cuestión clave, que hay muchos riojanos y legisladores o que fueron que tienen mucho que ver. Cuando se votó el pago a los fondos buitres, lo que se abrió allí es un proceso de endeudamiento que dio lugar a esto que nos pasó. Totalmente. Entonces, lo que es importante saber... permitió. Claro, pero además lo que es importante saber y empezar a hablarlo es que lo que procura el Fondo Monetario es el pago a sus socios privados, que eran a lo que les estábamos debiendo antes de este acuerdo, ahora le vamos a deber también al fondo, pero en definitiva, ellos este mecanismo es un mecanismo de endeudamiento que procura condicionar las políticas, no tanto que vos te desendeudes, porque mientras el país tenga deudas, van a poder condicionar incluso el pago, entre comillas, con los recursos naturales. El fondo de esta cuestión es mucho más perverso del que se habla habitualmente, porque no procura, además, otro tema muy importante, ¿cuál es el destino de los créditos? Siempre hemos dicho en algún programa acá, ¿no?, con la suficiente fuerza reiterativa, que no es malo en sí mismo el tema de sacar un crédito. Lo importante es en qué contexto se lo hace, cuáles son las condiciones del préstamo y sobre todo, a dónde uno aplica la plata. Acá vamos a tener también que seguir muy de cerca. Se quitaron pensiones de discapacidad, se recortó educación. Pero además no se invirtió en infraestructura productiva, no hay inversión en cosas que tengan que ver. Es como en una casa. Si vos en una casa podés sacar un préstamo para un bien suntuario o poder sacar un crédito para una heladera o un freezer que te permita poner un kiosco, digamos. Vos si lo tenés para gasto o lo tenés para garantizarte tu devolución. Bueno, acá claramente está que todo el monto que se va comprometiendo, más lo de los préstamos anteriores, van para financiar la bicicleta financiera que ha sido fortalecer el circuito financiero. Sí, es más lo que se fuga. Más lo que se fuga. Eso es el sentido grave del crédito, no un crédito en sí mismo. Eso es importante aclararlo porque ahí puede quedar a veces como que uno se opone a la posibilidad de que el país crezca. No, lo importante es que los créditos sean para la producción, sean para la inversión. También digo, vamos a tener que seguir de cerca porque nuestra provincia también se ha endeudado a tasas altas en el famoso bono verde, que era para financiar la ampliación del parque eólico, y hay 300 millones que no se explica mucho dónde van y que podrían ir a infraestructura. A infraestructura habrá que ver, tendrá que explicar el gobierno, tiene que explicar en este contexto qué ha hecho con los dólares, qué ha hecho con la plata del bono verde gestionado por el gobernador Casa, me acuerdo que fue el vicegobernador Bossetti, fue también Beder Herrera, Guerra en su momento, el ministro Guerra. Hay que seguir muy de cerca ese tema porque las tasas eran altas y el préstamo va a costar devolverlo a la próxima administración. Bueno, esas son cosas que sin duda las tenemos que seguir muy de cerca, tanto el crédito local como las cuestiones presupuestarias. Y otra cosa que no me quiero que termine el programa sin hacer referencia, el voto de los 5 legisladores, en el mismo sentido, plantea sin lugar a dudas un problema de representación. Porque más allá de la explicación de que, bueno, antes que los intereses de la nación están los intereses de la provincia, entonces necesitamos esta plata y votamos un presupuesto de ajuste,
Es pobre ese argumento. Claro. Lo que ha aplicado hasta ahora el gobierno de la provincia, desde mi punto de vista, es insuficiente, es grave además, pero doblemente grave es que hay miles y miles de riojanos que están en desacuerdo, así como habrá muchos miles que están de acuerdo con votar el presupuesto, hay miles, no tengo dudas, y miles de riojanos que no han estado representados y que probablemente tampoco lo estén en el Senado. Es muy probable que esta breve historia del presupuesto nacional termine con los 5 diputados votando en el mismo sentido y con los 3 senadores votando también en el mismo sentido. Y aparte, hay esa gente que piensa otra cosa, que siente otra cosa y que votó otra cosa, no está representada. Queda cuanto menos sin representación. Totalmente de acuerdo. Y aparte una lectura, si se quiere, también más política que la que estaba dando con los datos técnicos recién, se presenta la duda de que es un presupuesto también preelectoral. El año que viene en realidad ya va a ser un año de elecciones, donde estamos viendo que terminan cerrando, si se quiere, por un 42% extra, pero que no sabemos, como bien decías vos, a qué va a ir y si va a ser usado para campaña o si va a ser usado para el sueldo de los riojanos. Y también sabemos que, digamos, una regla básica de todo proceso de negociación es que siempre las dos partes tienen que ceder. Bueno, el gobierno nacional, si se quiere, se puede decir que cedió este 42% extra. ¿Qué cedió el gobierno provincial para obtener esto? Realmente queda la... Y va a corroborarse en los próximos días. Vamos a ver que una de las cosas que entregaron casi todos los gobernadores es el desdoblamiento de la elección. Totalmente. Hay un debilitamiento expreso del próximo candidato, de los próximos candidatos del peronismo, que no van a tener la fortaleza de los gobiernos apoyándolos. Ese va a ser un dato fundamental que sin duda entregaron. Bueno, va a ser tema de... Pero una cosa muy importante, porque estamos siendo en muchos lugares el hazme reír como provincia por el argumento especialmente de algún diputado nacional, lo digo, ¿no?, de Beder Herrera, que el argumento que dio para votar a favor del presupuesto, justificar que éramos la provincia más pobre, la que tiene los sueldos más bajos, y eso permitió una andanada de críticas hacia nuestra provincia y desnudó también una enorme, podríamos decir, situación que nos puede perjudicar en el futuro muy corto, que es que como provincia estamos recibiendo en términos de habitante per cápita muchísimo más recursos que provincias que tienen condiciones parecidas, y ni hablar de muchos municipios incluso bonaerenses. La Matanza tiene 7.000 millones de pesos de presupuesto, nosotros vamos a tener 28.000, y lo importante... 4 millones viven en la Matanza. Pero lo importante, ¿qué sería acá? Que lo aprovechemos bien, que podamos realmente explicar desde el Estado y nosotros desde los medios cómo se distribuye esta plata entre todos los riojanos, trabajadores, desocupados, a través de la salud, a través de la educación, pequeñas y medianas empresas. Bueno, será seguramente tema de otra edición. Muy bien. Bueno, y se viene una medida de fuerza importante, ¿no? Para ir cerrando. Hay un paro el miércoles, justamente el reclamo por la mejora salarial urgente. Lo están convocando varias entidades, CGT, APROSLAR, lo está convocando ATSA, SOEM, varios gremios que están enrolados en esta corriente sindical, que sin duda a partir de este presupuesto ya con media sanción en diputados, que en 2 o 3 semanas lo aprobará el Senado, va a reclamar seguramente con mucha justicia que se actualicen los sueldos provinciales y, si es posible, lo deseable es que se lo haga en términos del aumento del costo de vida. Bueno, ahí está la expectativa puesta en lo seguimos de cerca a estos temas y a otros, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos entonces el próximo lunes a las 21 con más de Nosotros Ciudadanos. Muchísimas gracias.